nuestro próximo speaker es Emiliano. Emiliano es ingeniero en informática, iba a decir en sistemas, pero es en informática. Trabaja hace más de 15 años desarrollando, liderando equipos y capacitaciones y lo apasionan las nuevas tecnologías. Así que le damos un fuerte aplauso a Emiliano, los dejo con él. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por haber venido, por compartir este evento. Espero que la charla les resulte interesante. Yo voy a hablar de aplicaciones empresariales y contar un poco la experiencia que tuvimos en Hazard, la empresa en la cual yo trabajo ya hace bastante tiempo, desde hace más o menos 12 años. A través de todo ese tiempo tuvimos un proceso de migración tecnológica y la aplicación de la cual hago referencia es una aplicación que está presente en más de 20 países, que es una aplicación empresarial compleja porque tiene muchas reglas de negocio y, básicamente, ¿para qué sirve? Sirve para la entrega y distribución de productos que son tan cotidianos en nuestras vidas como Coca-Cola o cerveza Heineken. Esto, por ejemplo, en lugares tan distantes como, esta botella es de Arabia y acá tenemos un amigo mexicano consumiendo el Coca-Cola. Entonces, la verdad es que es un software que a nivel mundial tiene bastante importancia, más que nada por esta tarea que se realiza, ¿no? Y bueno, lo que les voy a comentar son tips, enseñanzas, cosas que fuimos aprendiendo en el transcurso desde el primer momento, desde cuando se arrancó con esta aplicación, las migraciones que tuvimos, las migraciones tecnológicas y finalmente con Xamarin, que es la tecnología que hoy en día es elegida para hacer funcionar la aplicación. Así que un poco la prehistoria, esto es Age of Mobile, así que tener un poco la historia de qué pasó en la parte empresarial. Uno quizás se pierde un poco esta parte, o sea, el que está por afuera de una aplicación empresarial del mobile no lo tiene tan visto este dispositivo, pero estos dispositivos son dispositivos rugged, se denomina, son dispositivos robustos y robustos en serio, cuando uno los agarra y son pesados, un buen golpe con esto te puede hacer mal en la cabeza, es decir, que puede ser hasta usado como un arma de defensa. La verdad es que se sale, cada uno de los usuarios de este sistema sale a ruta, es decir, va recorriendo clientes y va tomando pedidos con estos dispositivos. Entonces, las situaciones a las cuales se tiene que enfrentar son variadas. Por ejemplo, la batería le tiene que durar, tiene que tener un lector de código de barras, funcionamiento del GPS, envío de datos. Entonces, nosotros todas estas contingencias, todas estas cualidades que tiene que tener un sistema, las teníamos presentes y esto funcionaba perfectamente. Como dice ahí, desde el 2000 hasta el 2008 no hubo ningún tipo de discusión de que esto era lo que se debía hacer. Y hasta el 2008 esto funcionó perfecto. Hasta el 2015, de hecho, se mantuvo la solución en Windows Mobile, porque parte de lo que donde corre, el sistema operativo que hace funcionar a estos dispositivos es Windows Mobile. Hasta el 2015 funcionó, pero ahí pongo un poco el punto, ¿no? En el 2008. ¿Y por qué en el 2008? Porque en el 2008 empiezan a aparecer, en realidad en 2007 empieza a aparecer el iPhone, pero se veía como algo bastante elitista, quizás no para lo que nosotros nos dedicábamos. En el 2008 aparecen los primeros dispositivos con Android, ahí el Android bebé, pero todavía era
algo muy incipiente, teníamos aplicaciones que eran más que nada para juegos, aplicaciones pequeñas, hasta que en el 2010, pensemos en un ambiente corporativo, siempre confían en Microsoft. Entonces dijeron, Microsoft tiene el nuevo sistema, esto es lo que va a funcionar. Y sabemos que con Windows Phone 7 y Windows Phone 8, y murió. Lamentablemente, esa fue la historia, o sea, terminó ahí Windows Phone. Pero eso no lo sabíamos. Nosotros estábamos parados en el 2008, 2012, y no sabíamos que esto iba a pasar, de que, bueno, Windows Phone no iba a funcionar y quizás que iOS no iba a sacar algo más empresarial. Entonces, el panorama era, nos enfrentamos a un cambio tecnológico importante y tenemos que adecuarnos a ese cambio tecnológico. Además, tenemos que dar soporte a nuevos requerimientos, a menor tiempo en el deploy, manejar mejor las reglas del cliente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, la verdad es que, de vuelta, estamos parados en el 2012. La decisión la tuvimos que tomar en ese momento. Entonces, imagínense un poco el contexto. ¿Qué otras alternativas teníamos? Flutter no era una alternativa en ese momento. Quizás hoy en día sería una muy buena elección. No estaba. React Native tampoco estaba. Xamarin. Bueno, Xamarin existía, pero estaba dando sus primeros pasos y de hecho no existía Xamarin Forms, que es algo, bueno, es parte central de esta charla. Pero en ese momento, en este primer momento, no existía. Entonces, bueno, teníamos PhoneGap. PhoneGap no nos daba el acceso al hardware que nosotros necesitábamos, así que tampoco era una opción. Y HTML con JavaScript podría haber sido, pero nosotros necesitábamos trabajar offline mucho. Habíamos visto la experiencia de Facebook y a Facebook no le había ido bien. Entonces, bueno, básicamente no eran opciones viables. Y fuimos por lo que nos pareció lo más seguro en aquel momento. 2012, apuesta segura, entre comillas, Android. Bien, entonces lo que creo que acá tuvimos como una buena elección en lo que fue la arquitectura. La arquitectura que escogimos fue DDD. Y empezamos a programar todo con Android. Entonces, o sea, Android en aquel momento Kotlin no existía, es decir que obviamente lo hicimos con Java, pero la particularidad es que nosotros no nos atamos a alguna opción, o sea, por ejemplo, un ORM de Android, hicimos el nuestro, un inyector de dependencias, hicimos el nuestro, y esto tenía un objetivo. El objetivo es que estar flexibles y poder, luego si teníamos que hacer una migración, poder hacerla. Y vamos a ver que después eso redituó. Mientras les voy a comentar un poco qué es DDD, porque muchos seguramente cuando dije DDD dijeron TDD. No, bueno, DDD. DDD es Domain Driven Design, diseño orientado al dominio. Y bueno, ¿qué tiene distinto esta arquitectura de otras? Bueno, tiene múltiples capas como otras arquitecturas, pero pone en relevancia las reglas del dominio, las reglas del negocio, por sobre las otras capas que son más técnicas. Entonces, esa es la clave fundamental de DDD. Y bueno, fomenta la utilización de ciertos patrones, ciertas estructuras que son muy adecuadas a una aplicación empresarial. Bueno, acá tenemos un diagramita de arquitectura. Yo soy arquitecto, así que me gustan estos diagramas. Perdón, tuve que ponerlo. Básicamente, bueno, el corazón de la aplicación, o sea, de la capa más importante es el dominio para DDD. Después tenemos la capa de application, la capa de presentation, de infrastructure y el repository. No voy a entrar en detalle en cada una porque podríamos estar hablando bastante sobre esto.
y la idea no es centrarnos tanto en esto. Y otro de los conceptos que es fundamental en DDD, o sea, más allá de la parte técnica, tiene un concepto que es, si se quiere, casi filosófico, que va sobre el lenguaje ubicuo. O sea, es muy importante el lenguaje en los sistemas. O sea, es la forma, o sea, nosotros tenemos un input de un requerimiento y ese requerimiento lo tenemos que programar. Y bueno, en la poesía es muy lindo ver las gamas y las distintas, los distintos sinónimos que tienen las palabras, y la verdad que tanto en castellano como en inglés tenemos muchos sinónimos siempre. Y bueno, eso en poesía funciona y funciona muy bien, pero en los sistemas no. En los sistemas es muy importante que cuando nombramos algo, nombramos un objeto, nombramos una función, tengamos en claro qué nombre le estamos dando, que el naming que sea el naming correcto, porque eso lo tenemos que mantener desde el primer momento del análisis hasta cuando llega hasta QC, cuando lo desarrollamos, o sea, pasando por todas las etapas de desarrollo, el naming es parte fundamental. Y bueno, DDD hace bastante hincapié en eso. Bueno, les comentaba entonces, proyecto en Android 2012, lo desarrollamos y terminamos con una implementación exitosa en Chile. Es en una empresa llamada Soprole, que es como si fuese la Serenísima acá, una de la primera marca en lácteos. Implementación exitosa, entonces, bueno, bien, tenemos un producto que está funcionando con una lógica de negocio bastante importante, pero sucede algo. Bueno, requerimientos comerciales, la necesidad del negocio, o sea, real o no, necesitábamos tener un multiplataforma real. O sea, algo que corriese tanto en un iPhone o, bueno, en un Windows Phone, que se pensaba que era lo que iba a reemplazarlo, o sea, el gran suceso de Microsoft. Así que, bien, necesitábamos sí o sí tener algo multiplataforma real. Para eso nos pareció la mejor solución utilizar Xamarin Forms. En aquel momento ya Xamarin Forms estaba dando sus primeros pasos. Xamarin Forms, Xamarin ya existía, Xamarin Forms es una tecnología que permite en un mismo código realizado en C#, deployar, o sea, generar aplicaciones en estas tres tecnologías que nosotros necesitábamos. Bueno, bien, elegimos eso. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos desarrollado en Java. Teníamos una implementación exitosa en Java, habíamos terminado de hacer un desarrollo bastante importante, pero lo teníamos que pasar a C#. O sea, esto utiliza C#. Bueno, teníamos una clave. Nos habíamos guardado un as bajo la manga y la verdad es que nosotros veníamos haciendo pruebas con un traductor de código desde Java a C#. Y ya como habíamos escogido DDD como arquitectura, tuvimos el camino bastante allanado, porque teníamos la capa de dominio, que es agnóstica, la capa de application, que es agnóstica, la capa de repository tuvimos que hacer algunos cambios, pero pudimos reaprovechar bastante, es decir, que teníamos que construir la vista. Bueno, la herramienta, el Java to C# Converter, nos dejaba a veces mensajitos como estos, que todavía perduran en el código, lo podemos encontrar. Estos mensajes son reales y por suerte no fueron tantos, es decir, que hizo bien su trabajo esta herramienta y tuvimos un producto, o sea, una migración bastante rápida y nos tuvimos que concentrar en construir la vista. Bueno, listo, o sea, con esto resuelto, con lo que es gran parte del sistema resuelto, nosotros consideramos el 80%, bueno, lo único que falta es construir la vista. Xamarin Forms promete ser muy bueno, habíamos hecho algunas pruebas, funcionan todas perfecto. La verdad es que no fue así.
O sea, lo primero que nos pasó fue encontrarnos con un Xamarin Forms muy verde en un primer momento. Y tuvimos que construir muchas cosas. Bueno, había funcionalidades faltantes, tuvimos que hacer un diálogo, o sea, tenía Xamarin Forms un diálogo. Podía mostrarse un pop-up sobre la pantalla, pero era muy limitado, no era lo que nosotros necesitábamos. Nosotros necesitábamos poder mostrar un diálogo con los controles que nosotros necesitábamos, con, por ejemplo, para hacer el input del pedido, para poder poner cosas tan básicas como código cantidad. Necesitábamos eso y lo utilizamos mucho en la aplicación. Tuvimos que hacer el tab control. Tuvimos problemas de navegación, especialmente en Windows Phone. Había cosas que no funcionaban. Hicimos un sistema de navegación configurable. Bueno, un sistema de impresión configurable, culturización, multilenguaje, estilos. Todo esto no estaba en la primera versión. Estilos, por ejemplo, que hoy en día está bien resuelto, ya no, eso no estaba. Y para colmo, sacaban nuevas versiones y nos quedaban compatibilidad. Entonces nosotros tratábamos de seguirle el ritmo, de incorporar las nuevas versiones de Xamarin Forms y a cada nueva versión teníamos un problema. Pero bueno, o sea, ¿cuál fue la base? ¿Qué es la base de que nos permitió seguir adelante? Por eso la presentación se llama Aplicaciones Empresariales en Xamarin Forms. Así que sabrán que la historia terminó bien, por suerte. Bueno, la base es que DDD nos proveyó bastante un sustento. Digamos que cuando hay muchas cosas que no le van saliendo, el tener una parte que sí funciona es bastante importante. Y la parte que fue importante es que el equipo estuvo siempre con una conciencia, un entendimiento de las cosas que tenía que desarrollar. Ese lenguaje ubicuo nos sirvió muchísimo para que todo el equipo tirase para el mismo lado, para que existiese un espíritu de equipo y saber que, bueno, más allá de todo lo que tenemos que trabajar, no importa. O sea, hicimos los controles que teníamos que hacer, desarrollamos lo que teníamos que hacer. Se retrasaron un poco las fechas, pero más allá de eso, seguimos adelante. Otra cosa que probé de DDD, que bueno, es bastante amplio, por eso que no voy a entrar tanto en detalle, pero esto sí me pareció importante nombrarlo. Habla de agregaciones, por eso es que es muy importante hoy en día en lo que es también los sistemas con microservicios, se utilizan muchísimos microservicios. Las specs, que son reglas de negocio. Entonces tenemos specs que son reglas de negocio y agregaciones que son una división del dominio. O sea, dividimos el dominio, que es toda nuestra complejidad lógica, la dividimos en partes más pequeñas que puedan ser modificadas por separado. Entonces eso ayuda muchísimo. En la parte visual utilizamos MVVM. O sea, esto es una ensalada de arquitecturas, pero bueno, es así. O sea, uno va sumando distintas arquitecturas y distintas cosas. Para la parte visual utilizamos MVVM, que es Model, View Model, es el acrónimo. Y bueno, acá tenemos un poco para reflejar cómo implementamos este MVVM también en conjunto con DDD. Acá tenemos las entidades, acá pueden ver las distintas entidades que tenemos sobre la order. Tenemos muchísimas, la verdad. Esto es un sistema, si yo se lo mostrara, es un sistema enorme. Líneas y líneas de código, miles de horas de implementación, o sea, un grupo grande de desarrollo. No es algo sencillo. Por eso yo creo que a lo que es un sistema mobile, es uno de los sistemas mobile más complejos. O sea, no porque lo diga yo, sino porque comparativamente con otras aplicaciones que solemos ver, ¿no? Más que nada eso. Bien, entonces MVVM, el model, es nuestro dominio. Ahí tenemos la order que extiende de entity based y que es parte de una aggregate root.
No voy a entrar en detalles, si no voy a estar mucho. Bueno, acá tenemos el viewModel, que es el que junta ese model con la vista. El viewModel es el que permite esa unión. Entonces está consumiendo esa order que mostraba recién, esa entidad, y a su vez expone una propiedad pública que es la Order Operation Description. Bueno, esta es la consumida, para no ponerme demasiado técnico, desde la parte del SAML, que ahí está el video. Simplemente traer un poquito de código para demostrar la realidad de cómo está programado. No me quería extender demasiado en esto. Bueno, otras herramientas que también nos ayudaron en el proceso, bueno, desde lo que es Git, en su momento teníamos SVN, migramos a Git, integración continua, muy importante, TeamCity lo utilizamos muchísimo, TDD, que obviamente los tests son importantes y bueno, tenemos test especialmente para lo que son la parte de lógica, de especificaciones. Para el resto se nos hace un tanto más complicado, la verdad es la verdad. Tenemos TDD aplicado a esa parte. Testing visual, esto es muy interesante. Testing end-to-end con Xamarin UbiTest. Y Docker, obviamente, para hacer algunas cosas. Bueno, les comentaba que la historia terminó bien. Equipo de implementación, en algunos de los países donde se implementó, las caras de felicidad indican que la implementación fue exitosa. Allá en Arabia es indudable el paisaje increíble. Bueno, en Brasil y México. Bueno, nada, antes de terminar, ya estoy terminando, ¿qué me llevo de esta charla o qué pretendo que se lleven ustedes como tip o como conocimiento, como experiencia? Bueno, primero, que más allá de los inconvenientes que nosotros tuvimos que atravesar, más que nada por el momento en que agarramos Xamarin Forms, hoy en día Xamarin Forms es una herramienta, un framework que está totalmente capacitado para una aplicación compleja. O sea, no existe ningún tipo de impedimentos para que tomemos Xamarin Forms y desarrollemos con total confiabilidad, especialmente si somos o sea, partimos de conocimiento de C#, puede ser perfectamente nuestra elección, es una elección totalmente sólida. Hacer una aplicación multiplataforma tiene sus desafíos y bueno, tenemos que evaluar si realmente queremos y necesitamos una aplicación multiplataforma. Si quizás con un PhoneGap o un Ionic nos basta, puede ser una muy buena solución, podemos desarrollar en web y envasarlo en ese tipo de tecnologías. Pero bueno, si realmente necesitamos algo multiplataforma, lo podemos hacer, pero tenemos que saber que todo tiene un costo de, bueno, pruebas en el deploy, pruebas en el desarrollo. Vamos a tener que luchar un poco más. Y bueno, un poco lo último es a lo que me referí bastante en parte de la charla, que es DDD, el lenguaje ubicuo. Si quieren, saquémosle la etiqueta, pero el hecho de que todos en un equipo de desarrollo especialmente grande, un equipo de desarrollo que sabemos que en nuestra profesión tenemos rotación, que va a haber nuevas personas que tomen ese desarrollo, es muy importante que tengamos bien en claro cómo hacemos la arquitectura, cómo definimos las capas, qué está permitido hacer y qué no está permitido hacer, el nombre que le ponemos a cada uno de los componentes. Los nombres, insisto, os parece algo trivial, pero los nombres es algo fundamental para mostrar el conocimiento, para transmitirlo, los diagramas que podemos hacer para abstraer eso que, o sea, no solamente quede en código. Así que, bueno,
Es esto. Esto es fue un poco lo que les quería comentar y espero que les haya parecido interesante. Un gusto, la verdad, estar acá en Age of Mobile. Espero que esta sea solamente la primera edición de muchas más que van a venir y que, bueno, siga creciendo esta convención año a año, ¿no? Así que si tienen preguntas. Sí. En realidad, Xamarin viene incluido y ya no es pago por separado. O sea, viene incluido, o sea, si el costo lo tenés, si estás utilizando una versión empresarial de Visual Studio. Entonces, nosotros sí tuvimos en un primer momento que contemplar eso, pero bueno, creo que la clave muchas veces en los costos van de la mano de la capacitación del equipo y demás. Y si tenés un equipo que está capacitado en C# y viene utilizando Visual Studio, no es un inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver. No. De hecho, soy el humilde arquitecto de una empresa que por suerte hace años que está. O sea que la verdad es que a la empresa sí le cerró la cuenta y son clientes muy importantes. O sea, por ejemplo, FEMSA es un cliente que está en muchos países. Coca-Cola también. Entonces, el presentar el producto, si se quiere, elegido en ese tipo de corporaciones, no es un proyecto, es un proyecto que trae otro proyecto que trae otro proyecto. Entonces, la cuenta y cuán exitoso económicamente hay que evaluarlo desde ese punto de vista. O sea, la verdad es que por algo tuvieron que viajar porque cada una de las corporaciones o sea, tienen ciertas normas de seguridad y de trabajo local, cada una tiene adecuaciones que son muy propias de cada uno de los mercados. Lo que nosotros llamamos rutina de precios es técnicamente muy complejo. O sea, el evaluarte el precio de la Coca-Cola que te va, o sea, por ejemplo, o sea, que va a llegar a un comercio, no va a ser lo mismo hacia vos que hacia vos, hacia vos. Cada uno va a tener particularmente un costo. Entonces, toda esa complejidad se paga. Eso respondiendo un poquito a la pregunta. Adelante. Sí, o sea, no lo traje, bueno, lo tendría que abrir, pero la verdad es que nosotros tenemos un proyecto por cada una de las capas que comenté, o sea, domain, repositorio y demás. Eso conforma lo que es la base y luego tenemos un proyecto diferenciado por cada uno de los clientes que hace, por ejemplo, FEMSA, que es uno de los clientes, si se quiere, más grande.
tiene una base y luego de esa base tiene customizaciones por cada uno de los países. Entonces cada uno de esos está conformado por proyectos separados. Cada uno va a tener su propia regla de negocios, o sea, por ejemplo, las specs son diferentes, hay pantallas diferentes, eso es un poco la... Sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. Si fuese mi proyecto, o sea, es una pregunta complicada porque obviamente yo creo que cada una de las cosas que uno, o sea, a cada problema uno tiene una solución diferente. Lo más probable es que sea con React y hasta no sé si React Native porque Flutter, claro, pero bueno, o sea, yo particularmente por mi background, React lo manejaría, o sea, por ejemplo, React con un Apache Córdoba, te permite salir muy rápido, te permite hacer la página web, o sea, si quieres salir en web más en las distintas tecnologías, puedes salir rápidamente. Y después podés ver cómo lo haces crecer. Pero bueno, estoy pensando en una aplicación pequeña. Entonces, si uno piensa en una aplicación más bien pequeña, que no tiene tanto requerimiento de hardware, bueno, es una buena opción. A cada requerimiento va a meditar una tecnología diferente y Flutter sí es muy buena, pero bueno, nada, habría que ver el proyecto y qué, o sea, el equipo qué conocimientos tiene. Yo creo igual que esa pregunta te la vamos a responder mejor en el panel, a donde vas a preguntar al de Xamarin, al de Flutter, al de React, al de NativeScript, al de Android, al de iOS. Che, bueno, ¿cuál y por qué? O sea, esa pregunta, justo esa pregunta a mí también me hicieron un montón de veces y mi respuesta es otra, pero cada uno, depende del background que tenga, es la respuesta que te va a dar. Entonces ahí por ahí en el panel vamos a poder comparar distintas tecnologías y cada uno se puede ir con su apreciación personal de cuál le parece mejor, porque hoy en día la verdad las opciones son varias y podrían andar. ¿Sí? Así que les pido un fuerte aplauso para Emi.